Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Buenos días, apasionados por Yahshua el Mesías, apasionados por Jesucristo, el Rey del Universo. ¿Cuántos son apasionados? ¡Amén! Eso, vamos. Ahí donde está, salude a su esposa, a sus hijos y dígale: Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es el saludo? Emanuel, Dios con nosotros, como está escrito en Mateo, cuando el ángel se le presentó a María, le dijo: se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que cada que usted salude en su casa, a su esposa, a sus hijos, Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Bueno, buenos días a todos los que están conectados, a los de aquí de Cali, del Valle de Colombia, a mis amigos de España, que Dios los bendiga ya. Ahí veo a Luis Alberto sonriéndose y a Verónica. Dios los bendiga a todos. Los bendigo a todos y que la gracia de Dios sea con ustedes y con nosotros. Amén. Bueno, tengo una palabra que ustedes siempre me han escuchado y algún día la van a ver plasmada en alguna parte en el templo de nosotros. La palabra es: Dios nunca pierde. Vamos, dígale a su esposa: Dios nunca pierde. Dígale a sus hijos: Dios nunca pierde. Y dígase usted mismo: Dios nunca pierde. Nunca pierde. Él es perfecto. Que vino la pandemia. ¿Eso qué? ¿Lo cogió Dios dormido? No. La pandemia Dios la permitió. ¿Para qué? Para despertar los oídos sordos de los que no quieren escuchar de Dios. Así que tenga claro que Dios nunca pierde. Esa palabra, ojalá la escriba usted en su casa, en alguna parte, y colóquela ahí como un recordatorio. Dios nunca pierde. ¿Y por qué digo esto de que Dios nunca pierde? Porque recuerden que el calendario que manejamos en el mundo es el calendario que se llama gregoriano. ¿Y por qué se llama el calendario gregoriano? Se llama el calendario gregoriano porque el Papa Gregorio XIII, un día, como todos los papas, no tenía que hacer algo trascendental, dijo: bueno, el calendario que traemos hasta aquí ya no va más. Va a comenzar un nuevo calendario desde hoy. Y él decidió: hoy será, ese fin de año, dijo, mañana será el 1 de enero del año 1. Y entonces, por orden del Papa Gregorio XIII, quedó nombrado que comenzó una nueva era. Dice: año 1, el 1 de enero del año 1. Entonces, como Dios nunca pierde, Dios es perfecto, Gregorio no sabía lo que acababa de hacer. Nace el calendario gregoriano, año 1, día 1, y junto con el nacimiento del Mesías Jesús de Nazaret. Entonces quedó plasmado que en el año 1 y el día 1 comenzó antes de Cristo, la era antes de Cristo, y la era después de ¿qué? Después de Cristo. Por eso estamos en el año 2020, hace 2020 años, entre comillas es un poco menos, que nació Jesús el Mesías. Entonces, sin proponérselo, Gregorio hizo algo grande, y sí, hizo algo grande que él no sabía que era para favor de Dios y del Evangelio. Antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2020 del nacimiento de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Sé que son 3 añitos antes, porque era 4 años antes de esta era, pero para que le quede claro y no se complique la vida, o sea que hace 2020 años nació Jesús de Nazaret. Entonces se inició un nuevo calendario con
el nacimiento del Mesías. Nació Jesús, nació el nuevo calendario. Así que dígale a su vecino, Dios nunca pierde. Nunca pierde. O sea que cada que usted lee 2020, hace 2020 años vino el Mesías, Jesús. Amén. Por eso esta palabra de hoy tan clara, Dios nunca pierde. Pregunta, ¿dónde nació Jesús? En Israel, ¿correcto? O sea que Jesús era judío. Empecemos para que tengamos las cosas claras. Era judío como hombre cuando vino a la tierra, porque Él es del reino de los cielos. Él es un ser espiritual que se hizo hombre, perdón, para venir aquí a la tierra. Pero aquí en la tierra, como hombre, entre comillas, era judío, nacido en Israel, ¿correcto? Entonces Jesús era judío, ¿ok? ¿Estamos claros allí? Segundo, cuando Él escogió los 12 apóstoles, los 12 apóstoles eran ¿de dónde? Eran judíos, ¿correcto? O sea que Jesús, el rey, era judío como hombre aquí en la tierra, y los 12 apóstoles que Él escogió eran ¿qué? Eran judíos, ¿correcto? Para que nos vamos entendiendo, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40, del 40 al 41. Y está hablando aquí de Pedro. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Mire bien, hasta en esa época se veía lo mismo que ahora. Dice, sé salvos de esta perversa generación. Dile ahí a tu esposo, al que quiera, dígale, sé salvo de esta perversa generación. Yo le digo aquí a los míos, sean salvos de esta perversa generación. Así, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Ah, tremendo! O sea que en esta primera prédica, después de que descendió el Espíritu Santo en el aposento alto y que todo el mundo se conmocionó, toda la ciudad fue a ver de dónde vino ese fuego, y Pedro empezó a predicarles que eso era el fuego del Espíritu Santo a causa de Jesús de Nazaret, el Mesías. Entonces dice que ese día se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. ¿3,000 qué? Diga judíos. 3,000 judíos. O sea, para que usted tenga claro, los primeros cristianos que se convirtieron al Evangelio de Jesucristo eran judíos. 3,000, ¿qué? 3,000 judíos. Ahora vamos a Hechos 4, 2 al 4. Y estamos hablando de los fariseos, dice. Y los fariseos resentidos de que los apóstoles enseñaran al pueblo y anunciases en Yahshua, en Jesús, la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea que en esta segunda cruzada de los apóstoles con Pedro, se convirtieron ¿cuánto? 5,000. ¿5,000 qué? Judíos. Ojo que esta palabra de hoy es una palabra de revelación. Jesús era judío, los 12 apóstoles eran judíos, los primeros 3,000 eran judíos, los segundos 5,000 eran judíos. Entonces tiene que quedar algo claro, que cuando Jesús fundó su iglesia, porque eso es lo que vino a fundar en su iglesia, su estilo de vida, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, lo comenzó con 8,000 feligreses judíos, con 12 apóstoles que eran los 12 pastores judíos. Y aparte de eso tenían algo que nosotros nunca tuvimos.
tenían el templo. Tremendo, ¿no? Tenían el templo. O sea que Jesús era judío, los 12 apóstoles eran judíos, los 3.000 primeros eran judíos, los 5.000 segundos eran judíos y los 8.000 en total eran judíos. 8.000 feligreses judíos, 12 pastores, los apóstoles judíos, y tenían el templo. Dile a tu vecino, la iglesia que fundó Jesús fue 100% con judíos. Nuestro Mesías Jesús de Nazaret fundó su iglesia con únicamente judíos, porque estaban en Israel, en Jerusalén. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Con qué Biblia predicaba Jesús y los discípulos? Dese usted la respuesta ahí. ¿Con qué Biblia predicaba Jesús y los discípulos? Diga conmigo, con lo que usted y yo llamamos el Antiguo Testamento. Con lo que usted y yo llamamos, ¿qué? El Antiguo Testamento. Esta Biblia, como tal que usted y yo conocemos, no existía. Sí, téngalo claro, no existía. Dígale ahí a sus hijos y a los que les tienen que enseñar, la Biblia que tú y yo conocemos no existía. Cuando Jesús y los apóstoles predicaban, ellos predicaban con el Antiguo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento. ¿Qué era el Antiguo Testamento? Era la Torá. Aprendan esto. ¿Y qué era la Torá? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso es la Torá. Si usted se lo pregunta a cualquiera de los niños de nuestra iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, lo sabe, porque eso lo enseñamos a ellos. O sea que Jesús y los discípulos, Pedro, Juan, Pablo y todos, predicaban con la Torá, los profetas y los salmos. Lo que nosotros mal llamamos el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios y todos estos libros, Efesios y todos estos libros, fueron escritos entre 40 y 60 años después de que partió Jesús. No antes. Jesús muere, resucita y se va al reino, y en 40 años empiezan a escribir Mateo, el médico, todos empiezan a escribir lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Y no fue que ellos dijeron, bueno, vamos a escribir el Nuevo Testamento, vamos a escribir la Biblia. No fue así. Ellos simplemente escribieron todo lo que vivieron con Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, todos ellos escribieron las vivencias que tuvieron mientras estuvieron con Jesús. Y aparte de que escribieron esas vivencias en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y todo esto, aparte de eso, ellos enviaban cartas a las iglesias que estaban regadas por el mundo, cartas para darles corrección de la doctrina. Cartas cuando alguien se estaba torciendo, cartas cuando el hijo estaba durmiendo con la mujer de su papá, y cartas para los que estaban embriagándose, cartas para corregir la doctrina. Entonces, ellos no dijeron vamos a escribir el Nuevo Testamento, no, ellos simplemente empezaron a escribir las vivencias que tuvieron con Jesús aquí en la tierra, y las cartas que Pedro, Juan, Pablo y todos mandaban a las iglesias. ¿Qué pasó? Con el correr de los años, los concilios que se reunían para hacer debates sobre las Escrituras decidieron recopilar la Biblia. Habían muchos libros más, muchísimos más, Macabeos, muchos libros. Entonces, en un congreso de esos, deciden recopilar la Biblia en una sola, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde recopilan la Biblia en un solo libro.
Ahí, entonces, ya la recopilan en un solo libro y le ponen el nombre Biblia. Porque para ser muy sencillos a entender qué es la Biblia. No, ellos eran, además no era un libro, eran pergaminos que se enrollaban. Entonces ellos empiezan a sacar la Biblia, a reunirlas todas en un solo libro, nuevo y antiguo, y nuevos libros, y le pusieron el nombre Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Alguien que me diga? La palabra Biblia significa los libros. ¿Qué significa la palabra Biblia? Los libros. Y así es que nace la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy? Que la iglesia de Jesucristo fue judía 100%. Apóstoles judíos, feligreses judíos. Nuestro líder y pastor principal era Jesús, que era judío. Nació en el templo en la época que existía el templo en Israel. Todo era judío. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos enseña Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy? ¿A dónde quiero llevarnos, Señor, con esta palabra? Dios quiere enseñarnos algo. Y lo primero es lo siguiente: que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son uno solo. Que no existe el Antiguo Testamento, ni existe el Nuevo Testamento, no, que la Biblia es que una sola. ¿Y por qué, pastor, usted viene a decirnos hoy que la Biblia es una sola, si toda la vida nos han enseñado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Vamos a las Escrituras. Mateo 24, 35. ¿Qué dice Mateo 24, 35? Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. O sea que usted no puede decir que lo que se escribió en Génesis, no, eso pasó. No. La palabra de Dios es como Dios, es eterna. Dios es eterno y su palabra es que es eterna, simplemente así, nada más. Y recuerden lo que les enseñaba la semana pasada. En el Antiguo Testamento está escondido ¿qué? El Nuevo Testamento. Con eso era que predicaban Pedro, Pablo, Juan, Jesús, todos con el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ojo con esto, y en el Nuevo Testamento se narra y se predica todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Me entiende? O sea que la Biblia es una sola. Los hombres y el mundo occidental y del norte, que no tienen el pensamiento de dónde nació el Evangelio, dónde fue escrito, lo acomodan a su estilo, pero no es así. El Evangelio nació en Jerusalén. La iglesia del Señor Jesucristo tuvo sus inicios y su comienzo en Jerusalén. La primera iglesia era totalmente judíos, los cuales tuvieron un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que los judíos no quisieron aceptar las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús vino a traer en el Nuevo Testamento, lo que llamamos Nuevo Testamento es con recopilado todo lo que llamamos Antiguo Testamento con las vivencias de Jesús, con los milagros de Jesús y con las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué pasó? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas de la época no quisieron aceptar ni entender que Jesús
era el Mesías prometido. No quisieron, a pesar de los milagros que levantaban los muertos, sanaban los paralíticos, los cojos y los ciegos, no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías prometido. No es que no lo supieron, ellos leían las Escrituras. Ellos leían que desde Génesis, desde Moisés, decía que venía el Mesías prometido. Ellos han leído Isaías 53, que dice que era rechazado, que lo iban a matar, que lo han leído, pero no quisieron entender que Jesús les dijo que Él era el Mesías prometido. No quisieron. ¿Qué pasó? Usted me preguntará, pastor, ¿y qué pasó con la iglesia si era judía? Pues déjeme decirle qué pasó. Los fariseos y los escribas comenzaron a perseguir a la nueva iglesia y a matar a los cristianos. Y de sobremesa los romanos, a causa de que los cristianos no se arrodillaban y le decían a César Señor, sino al Dios soberano, entonces también mataban a los cristianos, empezaron a perseguir a los cristianos. Cuando Roma destruye el templo y mata a todos los cristianos, los que quedaron vivos tuvieron que esparcirse por toda la tierra para poder salvar sus vidas y seguir predicando el evangelio. Pero como los perseguía la muerte, ellos tuvieron que empezar a esconderse, a hacerse pasar por católicos, a no vestirse como judíos, para poder predicar a Cristo al estilo católico, y fue desapareciendo la iglesia judía, y fue cuando entramos nosotros por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es que nosotros somos los descendientes, los herederos del reino de los cielos, del evangelio del reino que Jesús vino a traer a esta tierra. Ellos, los fariseos y los sacerdotes, no quisieron aceptar a Jesús. Entonces Jesús les dijo estas palabras en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Vuelvo y lo repito. Jesús dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús no vino para remendar o para acomodar el sistema religioso viejo, obsoleto de los judaísmos, de los judíos, con sus normas y tradiciones. Vuelvo y repito, Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y ¿qué? Y con sus tradiciones. ¿Qué más? Y Jesús dijo, 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Para echar el vino nuevo en pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces Jesús fue muy claro. El vino nuevo se echa en odres, ¿qué? En odres nuevos. Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Qué eran los odres? Hoy en día los hacen los toneles de pino para fermentar el vino, pero siempre tiene que ser pino nuevo porque él se expande y se puede romper. Pino nuevo, y cuando ya lo usan tiene que usar otros. En esa época los odres eran pieles de cabra que se cosían y se sellaban para hacer unas bolsas herméticas.
Entonces en esas bolsas herméticas echaban el vino nuevo. Y cuando el vino nuevo se va fermentando, se va ¿qué? Expandiendo, va creciendo. Y entonces a medida que se fermenta y va creciendo, entonces no tiene problema porque el odre nuevo también es flexible. Diga flexible. A medida que el vino se iba expandiendo, el odre nuevo también se iba expandiendo. Era flexible. Una piel, un odre viejo no se podría usar. ¿Por qué? Porque es rígida, tiesa. Y si se le echa vino nuevo, se explota y se riega el vino. Pues déjeme decirle algo. Así como los odres viejos, como dije, así como los odres viejos, así eran los fariseos, así se mostraron los fariseos, endurecidos. Corazón duro, como hay el de muchas personas, que uno les habla de Jesús y como que no entiende. Y algo que digo con tristeza, uno le habla a los católicos y me da tristeza en el corazón porque no quieren entender. Pues igual que los fariseos, eran como los odres viejos, se mostraban endurecidos a Jesús. Ellos, escúchenme bien, ellos no aceptaban a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se sometía ni a ellos ni a sus tradiciones. ¿Cómo dice? Jesús no se sometía ni a ellos ni a sus tradiciones. Y recuerden que usted lee la Biblia, dice que iba Jesús y los discípulos en un chabá comenzaron a comer frutas, a comer espigas, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y comen con las manos? Y un día en Chabá Jesús sana a uno. ¿Cómo lo Dios? Pero no solo traerlo, eso ya había sido profetizado. Dígale a su vecino, eso ya había sido profetizado. Eso ya ha sido, hace rato ya se ha sido profetizado, sí. Hace muchos años. Desde Génesis, Éxodo y todos los libros había sido profetizado que vendría el Mesías. Estaba escrito. Y hay una cita que me gusta mucho, creo que la leamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo, vamos a ver si la encuentro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 10 hasta el 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, diga gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo no merecido. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, diga para mí, destinada para vosotros, inquirieron, o sea, preguntaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Jesús que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ojo, aquí está diciendo lo que los profetas y los sufrimientos de Cristo están escritos en Isaías 53, 12. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, diga para mí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que la venida del Mesías ya estaba escrita hace muchos años. Ellos no quisieron entender. Ellos querían que Jesús viniera y se sometiera a sus leyes, a sus tradiciones,
Y déjeme decirle que hay que tener cuidado. Pasa lo mismo que en la religión católica. Los fariseos tienen leyes y tradiciones que van en contra de las cosas de Dios. ¿Correcto? Así que ellos no quisieron entender que Jesús era el Mesías prometido. Que Jesús era el Hijo de Dios. Que Jesús era el Cordero, como lo dijo Juan. He ahí el Cordero que quita los pecados del mundo. Ellos no quisieron entender que Jesús era el Mesías que vino a ofrecer su vida y a traer perdón a todos nosotros por causa del pecado y de la maldición. Ellos no quisieron entender que Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Padre. No quisieron entender eso. Y este mensaje tiene un título, no sé si se lo dije al comienzo, el título es Una Nueva Vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a eso, a darnos una nueva vida. Y aquí es donde viene a comenzar la cereza de esta prédica, la cereza del pastel. Jesús vino a traernos un mensaje de fe y de amor, que no encajaba en el sistema de los fariseos, religioso y legalista. Se necesitaba un inicio nuevo y fresco. Vuelvo y lo repito. Este mensaje de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la fe de Dios, de que Jesús vino a pagar el precio por nosotros, de que Jesús vino a darte una nueva vida. No la que has traído o traías, no, una nueva vida, un nuevo matrimonio, una nueva dirección para los hijos. ¿Quiere que te diga algo? Si hay algo que tienes que ser muy puntual, es cómo vas a criar a tus hijos. ¿Por qué? Es cierto que estamos en los últimos tiempos, pero todavía falta. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que si tú no guías a tus hijos en el camino de Dios, cuando ya no estés, les va a tocar muy duro. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 24, dijo, cuando digan paz, paz y bendición, dice, tal, vendrá el problema. Tienes que enseñarle a tus hijos a tener discernimiento, a tener claro, a enseñarles lo que está escrito en su palabra. Porque cuando nosotros nos vamos, tú te vas a ir, yo me voy a ir, lo que queda son nuestros hijos y nietos. Y si tú no los diriges, va a haber problemas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando Jesús vino, la religión del momento era una religión legalista. Una religión que quería que Jesús se acomodara a lo que ellos creían. Pero ni tú ni yo nos podemos acomodar a lo que queremos. Usted y yo tenemos que vivir el Evangelio como está escrito. Dile a tu vecino, como está escrito. Recuerde que les decía el domingo anterior, si había algo que tuvo David, el rey David, es que nunca repitió un pecado. Eso grábeselo en su corazón. David nunca, ¿qué? Nunca repitió un pecado. Nunca. Mató una vez, no volvió a matar más. Maldecía una vez, no volvía a maldecir más. Se emborrachó una vez, no volvió a emborracharse más. David nunca repitió un pecado. Entonces, Jesús no se acomodó a la religión legalista. Jesús vino a traernos la revelación fresca del reino de los cielos. Él vino a traernos el mensaje del Evangelio de las buenas nuevas. ¿Y cuál es la gran diferencia? Es que el Evangelio de las buenas nuevas permanece para siempre. Dígale a su vecino, las buenas nuevas, la gracia de Dios permanece para siempre. Pero solo es para los que escuchan, obedecen
Entonces todo aquel que escucha y obedece recibe algo que se llama revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación. Porque cuando tú escuchas, obedeces, estás aceptando y aplicando lo que Dios te está enseñando. Y el evangelio de las buenas nuevas nunca envejece. No, la palabra de Dios no envejece. Él dijo muy claro, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán. ¿Por qué? Porque toda persona que escucha el evangelio y que nunca lo ha escuchado, predícale a alguien que nunca ha conocido a Cristo, y cuando conoce a Jesús recibe revelación, dice, ¿cómo así? Uy, tengo una oportunidad, puedo empezar de nuevo, puedo empezar mi matrimonio nuevo, puedo empezar una nueva vida, puedo dejar el alcohol, puedo dejar la droga. Sí, es revelación, es nueva. Así que la palabra de Dios nunca, nunca pasará. La palabra de Dios pasará siglos, 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 pero siempre la palabra de Dios permanece fresca y para siempre. Amén. Y quiero decirte algo. Cuando somos seguidores de Jesús, cuando somos seguidores del Mesías, debemos estar preparados para un nuevo estilo de vida. Vamos, dile a tus hijos, a tu esposa, con lo que estés. Cuando seguimos a Jesús, tenemos que estar preparados para un nuevo estilo de vida. Vamos, dítelo tú mismo. Tengo que estar preparado ¿para qué? Para un nuevo estilo de vida. Tengo que estar preparado para una nueva manera de vivir. Tengo que estar preparado para una nueva manera de mirar a la gente. Antes la mirábamos a la gente con desprecio, no. Ahora tenemos que mirarlos con amor, por malos que sean. Porque nosotros nos fue predicado el evangelio del amor de Jesús, del que vino a dar su vida por nosotros. Entonces tenemos que estar preparados para un nuevo estilo de vida, una nueva manera de mirar a la gente. Jesús fue muy claro. Jesús dijo, haz con los hombres lo que quieras que ellos hagan contigo. Y la palabra de Dios se cumple. Haz con tus trabajadores, haz con tus amigos, haz con tus enemigos lo que quiera que ellos hagan contigo. Porque Jesús no se equivoca. Jesús fue muy claro. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso cosechará. Así que tenemos que estar preparados como seguidores de Jesús para un nuevo estilo de vida. Debemos aprender a mirar a las personas con otra mirada, una mirada de amor. Y debemos, lo que usted le haga a otra persona, no se le olvide de hoy en adelante, eso le van a hacer a usted. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted sembró y eso es lo que yo sembré. Yo trato de sembrar amor, paz. Hay que tratar. Porque está escrito, diga conmigo, está escrito, todo lo que yo le haga a otra persona es lo que yo voy a cosechar. Toda maldición que usted lance contra otra persona, yo predicaba cuando recién llegué a Jesucristo, dice, todo lo que usted lance, toda palabra que lance, buena o mala, yo decía esto, coge y sale. Sale aquí en el planeta Tierra, da la vuelta a todo el planeta y cuando vuelve viene a tanta velocidad que te da lo mismo más el doble. O sea que todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, te vendrá el doble. Diga, entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo lo bueno para que me venga lo nuevo. Entonces, el seguir a Jesús demanda una nueva forma de vivir. Sí, Señor. En tu relación de pareja ya es una relación nueva, donde aparte de amar a tu esposa y a tus hijos, tienes que ser amigo de tu esposa, amigo de tus hijos. No hay rígidos. Si eres el hombre de la casa, pues no solo ahí metido, embutido, perdonen la frase, en el trabajo, no sales a caminar con tu esposa, ni sales a trotar con tus hijos, cada uno por su lado, no es lo correcto.
Cuando seguimos a Jesús tenemos que tener una nueva forma de vivir. Dígale a su vecino, a su esposa, a su hijo, dígale, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. ¿Correcto? Tenemos que tener un nuevo enfoque. Diga conmigo, un nuevo enfoque. ¿Me entiendes? Vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que tener una nueva tradición. La tradición de Dios. ¿Cuál es la tradición de Dios? La paz, el amor, la tolerancia. Amén. El amor por el perdido, por el necesitado. Blanda respuesta que aplacan la ira. No pagar mal por mal. Una nueva tradición, la tradición de Dios, no la tradición del mundo. Lo decía el domingo anterior, creo, no sé, que me molesta tanto cuando veo los videos que sacan a las niñas de 6, 7, 8 años, vestiditas con minifalda y les ponen esa música reggaetón fea y horrible y les enseñan todos esos movimientos exóticos y ya están vendiendo a las niñas. Desde los 10, 12 años ya las venden. No, ese es el estilo del mundo. Diga, no es mi estilo. Vamos, diga, ese es el estilo del mundo y no es mi estilo. Nosotros tenemos que seguir el estilo de Dios, la tradición de Dios. ¿Para qué? Sencillo, para que el Espíritu Santo nos dé un toque para darnos una nueva vida. ¿Correcto? ¿Me entendieron? Si tenemos un nuevo estilo de vida, una nueva tradición, es para que el Espíritu Santo nos dé un toque para nuestro nuevo estilo de vida. Y además, con esto termino, tenemos que tener mucho cuidado para que nuestro corazón no se cierre y nos impida aceptar la renovación que Jesús nos trae. Que Él no se cierre. Pues que no entienda las enseñanzas de Dios. Que no entienda las enseñanzas del Evangelio. Que no entiendas que tenemos que cambiar. Que no entiendas que no puedes seguir viviendo como has venido. Amén, conoces a Jesús, conoces el Evangelio, pero no te puedes gozar con las cosas del mundo. No, las cosas perversas no. Y menos con tus hijos, y menos con tu nieto, menos con tu descendencia. No, Señor. No, hay que tratar de criar nuestros hijos, nuestra descendencia, en santidad, en la dirección correcta. Porque cuando tú no estés, cuando yo no esté, ¿quién les va a dar la mano? Nadie. Así que tienes que dejarlos preparados para la guerra. No dejes que se te cierre el corazón para que Dios, a medida que te bendiga, siga cambiando tu vida para bendición. Debemos mantener nuestro corazón sumiso para poder entender y aceptar el mensaje que Jesús nos da para cambiar nuestra vida. Por eso el título del mensaje es ese: una nueva vida. Ese es el título sencillo. A pesar de que yo conozco a Jesús hace 25 años, cada día tengo que cambiar. Cada día tengo que transformar mi manera de pensar, mis acciones, mi manera de hablar, mi forma de vivir, mis gustos, mis ojos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No se deje engañar. Hay una nueva vida para ti, con un nuevo enfoque, con un nuevo rumbo, con un nuevo norte. Al estilo de Dios y no al estilo del mundo. Al estilo de Dios y no a tu estilo ni al mío, sino siguiendo las enseñanzas del Mesías. Así que los dejo con este título: una nueva vida, un nuevo comienzo y una nueva visión. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero colocar delante de ti esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Una nueva vida. A pesar de que nos llamemos cristianos, Señor, tengamos claro
que nos falta cambiar en muchos terrenos, en muchas cosas. Y que nos des sabiduría para guiar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia, Señor. Bendigo a cada persona que nos está escuchando, pero sobre todo te bendigo a ti, Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos. Te bendigo a ti, Jesús de Nazaret. Te bendigo a ti, Espíritu Santo. Que seas tú trayendo las buenas nuevas a cada hogar, a cada familia. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén.